Hola y bienvenido a este capítulo introductorio del podcast Relatos de un Montuno. Soy Gerson Leonel Borges Correa, creador de este podcast. Soy de un pueblito eh, llamado Carcassí, al oriente de Santander. Queda límites con Chiscas, Boyacá, por allá para el oriente. Actualmente estoy estudiando geología en la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga y aparte estudio marketing digital y comunicaciones en modalidad online. He vivido eh, en el campo pues desde que tengo memoria. Siempre fui criado en el campo. Allí fue donde pues se empezó a formar este ser que soy ahora mismo. Literalmente pues empecé a salir a la ciudad fue cuando ya cursaba, pues sí, cuando ya entré a la universidad fue que salí a la universidad. De resto estuve en el campo, aprendí mucho de él. Allí es donde se formaron mis valores y qué, pues sí, donde se empezó a formar lo que soy yo. Después de estar aquí en Bucaramanga, estudiar un poco, pues como geología tiene varias salidas de campo. Entonces cuando yo salía por ahí con mis compañeros, me causaba curiosidad que ellos, o sea, no conocían muy bien, digamos, una planta o qué tipo de cultivos eran los cultivos que se veían por ahí a medida que avanzaba uno en el bus. Ellos pues no los conocían y recuerdo que muchos pues me preguntaban porque sabían que yo era de campo. Entonces me preguntaban sobre estos cultivos y pues notaba que a ellos les gustaba que yo les contara sobre los cultivos, sobre cómo se cultivaban o cómo eran o cómo pues cómo era el método de producción o cómo era que aquella planta daba ese fruto. Entonces pues después de ver estas cosas por tanto tiempo, se me vino a la mente la idea de crear un podcast en donde yo les contara todo esto, ¿sí? Sobre todo porque pues de un momento para acá lo que más me interesaba han sido el trabajo audiovisual, y aunque pues aún no tengo mucha experiencia en este tipo de cosas, pues, el objetivo de este podcast también es volverme un poco más profesional, pues para traerles con el tiempo más contenidos. ¿Sí? Pero decidí empezar bueno, pues con estos temas porque son los que conozco a fondo, porque sé que si hablamos de campo y sobre todo pues de cultivos y cultura, de mi cultura, pues voy a saber mucho y yo sé que voy a tener mucho por contarles porque no solo es pues los cultivos o la cultura, también son las leyendas, las historias. Y sé que en este tipo de escenarios pues se puede compartir con otras personas con las cuales pues podemos intercambiar historias, intercambiar relatos que hablen de la cultura, ¿sí? De culturas no solo de mi pueblo, sino otro tipo de culturas las cuales podemos explorar también pues a medida de que se va a ir desarrollando el podcast. Entonces te cuento un poquito de cómo va a ir desarrollándose pues los contenidos de este podcast y es que vamos a tener un capítulo semanal. ¿Sí? Entonces, ¿de qué voy a hablar en los capítulos? Pues los voy a estar subdividiendo en temas distintos. Vamos a estar hablando de lo que son cultivos. ¿Sí? Voy a una secuela completa de cultivos, técnicas de cultivos y todo eso. Por otra parte, me interesa mucho historias y leyendas, sobre todo porque vengo de un pueblito en donde el páramo es muy importante, ¿sí? Es sobre el páramo del Almorzadero y pues este es uno de los páramos importantes aquí en Santander. Entonces, este páramo pues no solo guarda agua, una gran reserva de agua, sino que guarda muchas leyendas, las cuales me interesa mucho contarles a ustedes.
Además historias que pues tiene la gente por ahí que son muy interesantes eh, de escuchar. Vamos a estar hablando de eso. Sí, algunas historias las voy a contar yo solo o las voy a transmitir aquí. ¿Sí? Otras historias van a ser contadas pues por los quienes la conocen. Voy a tratar de que este podcast tenga contenido también de mi gente, ¿sí? Que aparezca aquí personas que viven en el campo y que toda la vida han vivido en el campo y que quieran compartir esas historias con todos ustedes. Entonces, pues va a tener contenidos o capítulos en los que no voy a estar solo, en los que voy a estar como les digo, personas de allá de mi pueblito, compartiéndoles las mejores historias para todos ustedes. Aparte de eso, pues va a tener conversatorios. Y los conversatorios, como ya lo había hecho antes, con otras personas de otros lugares y para hacer intercambio de cultura. Así que ellos nos cuenten sobre su cultura y poder conocer no solo la cultura de mi pueblito. Entonces, estos conversatorios van a salir cada mes, o sea, cada 4 capítulos. Entonces van a hacerse estos conversatorios. Pues quiero que este podcast sea muy variado y estoy seguro que así va a ser. Y los capítulos van a ir surgiendo a medida que avance el podcast, pues con los temas que se ocurran en esa semana. Entonces, espero que este podcast vaya a ser bastante variado y que vayan a tener mucha información para todos ustedes, o sea, muchas cosas que contar. Y además no lo pienso hacer tan largo, por ahí 15 minutos, a menos que pues tú que oyes este podcast quieras, sí que sea un poquito más largo, pero pues por lo general va a estar siendo de 15 minutos para que no sea tan extenso. Y pues llevando siempre el objetivo de que es que ustedes conozcan sobre el campo, sobre lo hermoso que es y pues aquellos que ya conocen del campo, pues como no que se enteren de otras cosas porque pues son tan extensas las culturas pues que cada día se aprende algo nuevo, incluso pues siendo uno de un mismo pueblito varía mucho de unos kilómetros a otros, entonces siempre hay algo nuevo que aprender. En este capítulo introductorio, pues solo me queda agradecer a todas aquellas personas que estuvieron muy pendientes de este proyecto desde que pues les conté que se estaba cocinando una idea así, que siempre me estuvieron animando, que me estuvieron dando consejos como sobre contenido, sobre qué hacer y todo eso. Entonces, eh, un abrazo fuerte para todos aquellos que me dieron el ánimo suficiente para que este proyecto se hiciera realidad. Eh, Un abrazo enorme a todos mis amigos de la Universidad Industrial de Santander y también le dedico este proyecto a todas las personas que me han estado acompañando desde que yo era pequeño, que me ayudaron a formarme. ¿Sí? Le dedico este proyecto a todos los campesinos con los que compartí, a todos esos campesinos de mi sector, ¿sí? A todos los campesinos de Carcassí, que es el pueblito al cual quiero con todo mi corazón, y pues en general a todos los campesinos que lleguen a escuchar este podcast, ¿sí? Les dedico este trabajo a ustedes porque conozco el ser campesino y conozco todo el trabajo y la ardua labor eh, que conlleva hacerlo. Entonces, un abrazo fuerte para ti que estás escuchando esto. Espero que sea de tu agrado, espero que lo disfrutes. No siendo más, me despido. Como dirían en mi pueblo, nos vemos al rato, o nos vemos ahora, o nos vemos luego. Todo ese poco de formas de despedirse que tienen. Gracias por escuchar este podcast. Nos vemos luego.